Bien, ¿cómo están? Saludos, profesor Galarza. Vamos a empezar con este en vivo. Profesor, ¿puede decir qué está pasando en el puerto de Chancay? A ver, en el año 2021, el gobierno saliente y entrante firmaron con una empresa privada para que se construya, para que se dé licencia y se construya el megapuerto de Chancay. 2021, ¿eh? Ya han pasado 3 años, ¿no? Se va a inaugurar este 9 de diciembre como simbolismo por los 200 años de la batalla de Ayacucho, y las autoridades de nuestro país, si no me equivoco, vinculado Ocitraan hasta Indecopi, han dicho que hay una amenaza de algo así como de monopolio, algo así como que demasiada ventaja a la empresa privada de China, ¿no? Son 2 empresas privadas, uno se llama COSCO, y por eso como que se está tratando de obstaculizar que se inaugure este año el puerto de Chancay, estimado Enrique. En el peor de los casos, se va a frustrar la inauguración del puerto de Chancay en este año. Y lo más grave sería que no termine por inaugurarse el puerto de Chancay. O de repente pasa con una simple anécdota. Eso es. Profe, ¿quién fue Carlos de Geristal? Pasando a otra pregunta, ¿no? De la edad contemporánea me envían a la edad media. A ver, Daniel, interesante pregunta. Ya, un segundito para responder la pregunta de quién fue Carlos de Geristal. Un segundito, ya. Ustedes saben que la historia de Francia empieza desde el reino germánico de los francos, con la dinastía merovingia. Eso es en el año 460 después de Cristo, incluso antes. Los merovingios, llamados en un comienzo reyes melenudos, necesitaban de primeros ministros, de asesores, y así surge la famosa familia de los Geristal. Entonces los Geristal, nombre del lugar donde nacía esta familia, asesoraban a los reyes melenudos, a los reyes merovingios. Pero en el siglo VIII, en el año 720, 730, los árabes amenazaron con invadir el reino franco. El rey Childerico III no pudo enfrentar a los árabes, y es allí, estimado Daniel, donde aparece Carlos Martel. Carlos Martel, Martel es su apodo. Carlos Martel descendía de los Geristal. Entonces Carlos Martel vence a un tal Abderramán, jefe de los árabes, lo vence en la famosa batalla de Poitiers. Eso impide que los árabes ocupen Francia, a los francos, y la Iglesia Católica, el Papa, que era lo más poderoso, le ofrece a Carlos, no él, a su hijo, la nueva dinastía, y le sugiere que eduque a su hijo para que sea el nuevo rey franco. Su hijo es Pepián, Pipino el Breve. Dicho y hecho, muere Carlos Martel, Carlos de Geristal, y Pipino el Breve, después de vencer a los lombardos, es el primer rey de la dinastía carolingia, por Carlos Carolingio. Pero será el nieto de Carlos de Geristal o Carlos Martel el que se convierta en emperador, el famoso Carlomagno. Eso, estimado Daniel. Entonces, ¿qué eran? Asesores. En idioma de la época, mayordomos. Y mayordomo significa el mayor dueño de tierras. Interesante. ¿Qué tal, estimado Miguel? ¿Qué tal? Profe, dijeron que quería venderle a un empresario chileno. Lo que pasa, Enrique, es que, volviendo al tema de Chancay, varios empresarios chilenos se están quejando de que hay mucha ventaja, algo así como que el Perú ha proporcionado demasiada ventaja a la empresa china. Entonces ellos como que quieren tomar el control. Sí, es un tema bien delicado, bien delicado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Anímese a hacer su pregunta, por favor. Profe, ¿nos podría dar algunos datos curiosos sobre la Semana Santa? A ver, sobre la Semana Santa en sí, o sobre la historia que tiene que ver con Jesús. A ver, un dato curioso, Mark, un dato curioso. Hay una iglesia aquí en Perú, una iglesia, una de las más antiguas, si no me equivoco está en Puno, justo estaba leyendo hoy, y esa iglesia dice tener un pedazo del madero
donde crucificaron a Jesús. Entonces aquí en Perú dicen tener un pedazo del madero donde crucificaron a Jesús. ¿Qué te parece? Ese es un dato bien curioso. Y otro dato curioso, estimado Malc, fue hace varios años, no sé si ustedes recuerdan, creo que no porque eran muy jóvenes, si es que eres joven, acerca de cuando había un programa en el celular acerca de atrapar, era un juego. Entonces tú caminabas por la calle y atrapabas Pokémones, creo. Entonces en Arequipa miles de personas o cientos de personas salían a buscar Pokémones, animales que no existen. Y entonces una iglesia en Arequipa, en la noche, se habían reunido muchas personas en esa iglesia de Arequipa, la más importante creo que era. Entonces el curita pensó que los que estaban alrededor de la iglesia, afuera, ¿no? Pensaron que, el curita pensó que querían entrar a la iglesia, pues era por Semana Santa, si no me equivoco, pero no, eran porque estaban buscando Pokémones en la iglesia, y así por el estilo, estimado Malc. Y en Filipinas, cuando se crucifican las personas, se crucifican clavándose la mano, se clavan la mano, no solo se amarran, y el gobierno de Filipinas quiere prohibir esa costumbre, ¿no?, de clavarse las manos. Menos mal que los crucificados no mueren. Profe, ¿es cierto que Carlos de Geristal salvó a Europa por la invasión? Claro, Daniel, como te decía, volviendo al tema de Carlomagno, del abuelo de Carlomagno. Claro, porque en el año 732, a ver, en cada siglo hay sucesos muy importantes de la historia. Y uno de los más importantes del siglo VIII, recuerden que el siglo VIII empieza en el año 700 y termina en el 799, cuando hablamos del después de Cristo. Ya haré un contenido sobre cómo transformar siglo en fechas. Entonces, en el siglo VIII, uno de los acontecimientos más importantes, tal vez el más importante, es el triunfo de los francos con Carlos Martel, o sea, Carlos de Geristal, contra los árabes liderados por un tal Abderramán. La batalla de, bueno, en castellano se dice Poitiers, en buen francés Poitiers. Entonces, claro, salvó Europa, porque si los francos hubiesen perdido, los árabes hubiesen ocupado el reino franco, que es el centro de Europa, y después los árabes hubiesen invadido la región de la península itálica, donde está el centro de la cristiandad, Roma. Pero no pasó eso. Por eso el Papa le da al hijo de Carlos de Geristal, lo convierte en rey, el primer rey de la dinastía carolingia. Interesante. Anímense a hacer su pregunta de historia. Profe, cuando ellos tenían el control nadie decía nada. ¿Te refieres, estimado Arios, a la Iglesia Católica? Bueno, es que quien tiene el control, ¿qué te puedo decir? Se da el lujo de, como tiene el control, de hacer cosas, de hacer políticas en la cual quién lo puede criticar o quién lo puede fiscalizar. Claro. ¿Quién pudo fiscalizar a Inglaterra cuando fue potencia mundial en el siglo XIX? Te pregunto. ¿Quién pudo fiscalizar a Estados Unidos como potencia mundial? Es más, sigue siendo la potencia mundial. ¿Quién pudo fiscalizar a la Francia del siglo XVII? Los rivales podría ser, ¿no? Entonces la Iglesia Católica fue la institución más poderosa durante toda la Edad Media, durante 1000 años, desde el siglo V, cuando cae Roma, en el 476 después de Cristo, valga la redundancia, hasta 1453. Después ya la Iglesia entra en crisis, ¿no?, con la Reforma Protestante y la monarquía absoluta. Interesante. Interesante. Gracias por sus presentes. Gracias por sus presentes. Anímese a hacer su pregunta. A ver si llegamos a 1000K. Anímese a hacer su... Profe, ¿qué opina de la nueva cultura de Marañón, donde se encontró el cacao más antiguo del mundo? Ah, estimado Edwin, no me sorprende, debería sorprendernos, ¿no? Pero en Perú, miren jóvenes, solamente hablando de los últimos meses, se ha descubierto en Ocucaje, Ica, la ballena prehistórica más grande de toda la Tierra, el Perucetus ocelotus. Hace poco, el delfín más grande del mundo, en la Amazonía. Solo hablando de los últimos meses. Ahora tú me señalas que en Marañón se ha encontrado el cacao más antiguo del mundo. Y también tenemos uno de las mazorcas más antiguas del mundo. Y
en otro contenido dije que aquí en Perú se encuentran las momias más antiguas del mundo. Y bueno, como ustedes saben, preparar un contenido toma tiempo y ya terminaré de hacer el contenido porque me han dicho, me han escrito de todo, ¿no? Cuando dije sobre que la momia más antigua del mundo está en Perú, por ahí dijeron, pero está en Chile, que es Chinchorro, claro, pero esa parte de Chile, donde está la momia de Chinchorro, pertenecía a Perú, es Arica. Bien. Profe, ¿cómo se difundió los actos de corrupción de la iglesia en la antigüedad? A ver, Enrique, la primera vez que se denuncia seriamente a la iglesia, seriamente, es en el siglo 9-10. En el siglo X. Esa denuncia obligó a la iglesia a hacer una profunda reforma. Se llama en la historia la reforma de Cluny, porque la iglesia más importante de esa época estaba en Francia, en Cluny. Por eso se llama la reforma de Cluny, y allí surgieron grandes papas, el más conocido Gregorio. ¿Cuáles eran las tres manifestaciones de corrupción? Uno, simonía, que consiste en que el bajo clero o el clero medio, o sea, los obispos pagaban para ocupar cargos más altos. Entonces pagaban a los responsables de otorgar cargos y se convertían en arzobispos o en cardenales. Eso se llama simonía. Simonía porque en la Biblia hay un tal Simón, la Biblia cuenta que hay un tal Simón el mago, no confunda con Simón el apóstol. Simón el mago le quiso comprar a Pedro su taumaturgia, ¿no? Vamos a decir, su don de inclusive hasta resucitar. La Biblia menciona que Pedro resucitó a una persona, pero Pedro criticó a esa persona, a Simón el mago, porque él quería pagarle para que Simón le venda el truco entre comillas, de cómo resucitar muertos. Simonía, 1. 2. Nicolaísmo. Consiste en que muchos sacerdotes no conservaban el celibato y tenían varios hijos. Y el tercero es el nepotismo, cuando muchos miembros del clero ponían a su familia en puestos importantes. Ah, y falta uno, porque eran 4 actos de corrupción: simonía, nicolaísmo y nepotismo. Así es, interesante. Bien, profe, ¿cómo protegieron la iglesia de Constantinopla de las invasiones? ¿Hay una historia sobre eso? A ver. Pero, Raimin, al final Constantinopla cae. Pero claro, tú dirás, profesor, sí, pero cae casi 900 años después. Digo 900 años después porque la iglesia de Constantinopla, Santa Sofía, fue construido por el famoso emperador Justiniano, allá por el año 530. Entonces, desde el año 530, Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, tenía la iglesia más importante del mundo, Santa Sofía. Pero era la iglesia católica ortodoxa. En mi contenido de YouTube hablo acerca de las 3 iglesias católicas: la apostólica romana 1, la ortodoxa 2 y la protestante 3. Me gustaría que se suscriban a mi canal. Entonces, pero tu pregunta, ¿cómo protegieron la iglesia de Constantinopla? Construyendo uno de los muros más fortificados de la historia. El muro de Constantinopla estuvo tan bien construido, pero tan bien construido, que se decía que si el muro cae, sucedería el fin del mundo. Y durante 900 años, casi 1000, el muro fue pues invicto, pero se descubrió la pólvora, se descubrió el cañón, o se inventó el cañón, y a cañonazos, Mehmet II, en 1453, termina destruyendo el muro, y así los turcos pudieron ingresar. Entonces, ¿cómo protegieron la iglesia de Constantinopla? Con un poderoso muro, que al final cedió frente a los cañonazos de los turcos otomanos. Interesante. Gracias por sus presentes. Profe, ¿quién fue Godofredo de Bouillon? Me están haciendo preguntas por Semana Santa, me imagino. Ya, a ver. Godofredo de Bouillon, tengo entendido
que se pronuncia Gudfriends, ¿no? Tú sabes que todos los nombres y apellidos o dinastías tienen un origen. Godofredo viene de God, God es Dios, Fredo es friends, entonces Gudfriends es el amigo de Dios. Bueno, en castellano se le ha traducido como Godofredo. Bouillon es el lugar donde él gobernaba. Godofredo de Bouillon era un duque de la actual nación de Bélgica. O sea, Bouillon pertenecía a Bélgica. Obviamente cuando él gobierna Alsacia, porque era duque de Alsacia, no existía Bélgica, existía el ducado de Alsacia. ¿Y por qué se le dio a Godofredo el ducado de Alsacia? Porque Godofredo era descendiente de Carlomagno, algo así como hijo del hijo del hijo del hijo de una hija de Carlomagno. Y curiosamente Carlomagno era nieto de Carlos Martel. Carlomagno fue el mejor emperador de Europa del mundo medieval, coronado por el Papa León III en el año 800. Entonces, como Carlomagno tuvo varias hijas, sus hijas tuvieron hijos, Gudfred fue descendiente de Carlomagno, por eso tuvo un título hereditario, era duque, el duque de Alsacia y Lorena. Entonces Godofredo, cuando se enteró que el Papa Urbano II en el año 1095 convocó a la cruzada, él fue el primer abanderado. Ahora, la cruzada, preparo un contenido en mi canal de YouTube sobre las cruzadas, solo que tengan paciencia porque un tema tan complicado como la cruzada toma tiempo hacer el contenido. Bueno, entonces Godofredo participa en la segunda fase de la cruzada, la famosa fase señorial. Godofredo, como señor feudal, duque de Alsacia, fue acompañado por 3 señores feudales. Su hermano Balduino, que también era señor feudal, su amigo Raimundo y Bohemundo. Entonces, junto con Godofredo, participa Daniel en la primera cruzada, vencen a los turcos selyúcidas, no otomanos, vencen a los turcos selyúcidas, expulsan a los turcos y logran crear 4 estados, 4 señoríos feudales. Jerusalén para Godofredo, Edesa, Trípoli y Antioquia. Lamentablemente Godofredo murió pocos años después de recuperar Tierra Santa, Jerusalén, y Jerusalén será gobernado por su hermano. En esa época los feudos, o sea, una persona podía heredar 2 feudos. Eso, estimado Daniel. Hace tiempo no me preguntaban por Godofredo de Bouillon. Profe, de Jerusalén a Perú, ¿la cultura de Caral está mal datada o es parte de la cultura de Chavín? ¿No es coherente? A ver, Luis, no está mal datado. No está mal datado, gracias por sombrerito. Caral es, si somos estrictos, es del año 2900 o 2800 a.C. Si un poquito exageramos, diríamos que Caral es del 3000. Lo que pasa es que en arqueología siempre hay un margen de error a favor o en contra. Entonces no está mal dicho que Caral es del año 3000 a.C. o del 5000 del presente. Yo puedo decir, Caral tiene 5000 años de antigüedad del presente, o sea, del 2000, o Caral es del 3000 a.C. Y como es del 3000, claro, menos 100, 2900, Caral es la tercera cultura más antigua del mundo, porque la primera es Mesopotamia, los sumerios, que es del año 3400, 3200, 3500. No se puede decir exactamente cuándo, pero sí más del 3000. Luego viene Egipto, que es del 3000, y Caral, que es del 2900. Entonces no está mal datado. Y Caral en el Perú pertenece al arcaico superior. En cambio Chavín no, Chavín es del formativo, y Chavín es más de 1000 años después, hasta 1500 años después. Entonces no está mal datado, estimado Luis, no, está bien. Por aquí tenía un pequeño libro de Caral. Mira, ve, la magia de estar rodeado de libros. Ahí está, Caral. Ahí está, Caral. Quien habla fue a Caral y me sucedió algo inexplicable con el número 222. Empezando porque llegué a Caral a las 2:22. Fue la misma hora que cuando fui a la línea de Nazca, el avión descendió a las 12:22. Y me pasaron cosas que ya en otro contenido les explicaré qué me pasó. Así es. Profe, ¿qué opina de la nueva cultura de Marañón? Ya expliqué, ¿no? No, Perú no deja sorprendernos. Por eso el amigo de Tello,
el famoso Mejía Gespe dijo que en cada metro cuadrado, claro, es un decir metro cuadrado, ¿no? Hay algo que encontrar en Perú. Hay algo que encontrar. Y Lima no tiene nada que envidiar, no solo Lima, cualquier ciudad de Perú no tiene nada que envidiar a cualquier ciudad del mundo, porque hay historia que contar, del presente o del pasado, y me imagino del futuro. Profe, háblenos del Cristo histórico. Caramba, Celeste, qué bonita pregunta. Háblenos del Cristo histórico. Ya. Con la condición de que te suscribas en mi canal. No, igual te voy a responder. A ver, hace tiempo no me preguntaban eso, Celeste, ¿ah? Miren, oficialmente quiere decir en libros que son de la época de cuando se escribió o cuando sucedió esto del cristianismo. Me explico mejor. Jesús desde el año 30, obvio, pues porque con Jesús surge el calendario. Entonces con Jesús surge el calendario y Jesús inicia su vida pública en el año 30. Ya, por esas épocas hay varios historiadores romanos que han dejado libros. Cito a 4, Suetonio, Salustio, Tito Livio y Plutarco. Ahí están los 4. De los 4 tengo sus libros. Ya. Uno de ellos habla del cristianismo, más que de Jesús, del cristianismo. Pero obviamente el cristianismo tiene como base a Jesús. Es Suetonio. Lo puedes buscar, Celeste, en el libro Vida de los Césares. Lee la vida de Nerón y él habla, ¿no? Hay un grupo llamado cristiano, con los judíos, etc. Ya, ahí tienes uno. Y después de él, casi todos los historiadores hablan de los cristianos. Entonces, con Suetonio, que es un historiador reconocido, claro, se habla que él, cuando habla de Roma, habla a veces mal de algunos emperadores, bien de otros, eso ya es política, pero habla de los cristianos. El otro es Flavio Josefo. Flavio Josefo pertenece al año 60, un poquito más, 64, es de la época del emperador Tito y Vespasiano. Es que recuerda que Nerón pertenece a la dinastía de los Julios. Quiere decir que cuando Jesús predicó, gobernaba Tiberio. Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón son los 4 familiares, son de la dinastía Julio. Después es Tito y Vespasiano. Cuando gobernaba Tito y Vespasiano, el asesor de esos emperadores era un tal Flavio Josefo, que es un historiador, por acá tengo sus libros. Y él también menciona a Jesús, pero hoy se sabe que algunas partes han sido adulteradas. Eso no quita que no hable de los cristianos, y entonces esas serían las 2 pruebas de los romanos, las más antiguas, que hablan de Jesús. Después, otros historiadores ya hablan extensamente de Jesús. Bien, eso te puedo decir. Yo recuerdo, ahora que estamos en Semana Santa, que Flavio Josefo, en su autobiografía, un libro muy